listo. Sí, 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 ¿me escuchas, Jorge? Sí. Adelante, ya está lista la transmisión. Hola, buenas noches. Eh, Nos encontramos una vez más reunidos en esta sesión de los jueves por parte de la UBAC, Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzado de Cristo Rey. El día de hoy vamos a tener una plática que versa sobre la filosofía, qué es la filosofía, y contamos con la presencia del licenciado Rafael Funes. Creo que aquí nos acompaña todos los jueves, pero ahora va a estar como conferencista, ¿no? Rafael es licenciado en Administración, egresado de la UNAM, con posgrados en Economía por el ITAM y en Análisis Político por el CIDE, la Universidad Iberoamericana. Tiene los estudios de la maestría en Salud Pública y actualmente cursa la maestría en Doctrina Social Cristiana por la Universidad Vasco de Quiroga. Por más de 20 años fue servidor público en las áreas de control gubernamental. Fue contralor municipal de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan. Se desempeñó como titular del órgano de control interno de la Sedesol Federal y fue director de planeación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha sido expositor y coordinador en diversos seminarios en temas de planeación, calidad, política y economía. Actualmente es facilitador para la elaboración del Plan de Gobierno Abierto del Estado, designado por el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de México. Es secretario general de la Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana AC. Actualmente es el coordinador de la unidad del Estado de México de la Universidad Vasco de Quiroga. Y como ven, también pues, o tiene estudios ahí, no le pusimos, en filosofía y ahorita se van a dar cuenta, ¿no? Pues adelante, Rafa. Muchas gracias. Buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy a través de el Facebook y también aquí nos acompañan en el Zoom en esta sesión sobre una reflexión acerca de la filosofía. Pues ahí entre las cosas que comentó Jorge, efectivamente yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. De eso voy a referirme un poquito más adelante. Pero aquí el punto es preguntarnos primero, ¿por qué hablar de la filosofía? O sea, ¿por qué referirnos y poner una exposición, una conferencia sobre, sobre filosofía? De hecho, siempre que hablamos o nos referimos a este tema, podemos pensar en alguna situación de muy profunda, de gran, digamos, con cierto grado de dificultad, en el que hay que tratar de entender y conocer pues el fondo de muchas cosas, la historia de la filosofía, estar estudiando a los clásicos, estar estudiando a los filósofos modernos, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a esta palabra también, en ocasiones la utilizamos de una forma muy genérica para decir que, pues, cuál es tu filosofía, ¿no? O ¿cuál es tu pensando o tratando de referirnos a el modo o la forma en que vemos las cosas y en las que vemos la vida? Sin embargo, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el significado y el alcance de lo que puede ser no solo la palabra filosofía, sino la filosofía como una, tanto como una ciencia, pero también como el ejercicio de nuestro intelecto por conocer la realidad. De hecho, vale la pena que reflexionemos un tanto para decir que los temas de la filosofía siempre han estado presentes
en las inquietudes y en el pensamiento del hombre. Si nos vamos a todas las culturas, siempre estas tienen un referente filosófico. Si observamos las expresiones culturales de cualquier lugar del mundo, estas expresiones culturales tienen un referente necesariamente a una forma y una concepción filosófica. Podríamos decir que tienen que ver con una concepción de la vida, con una forma de ver la vida, que se acerca a esta manera, digamos, un poco amplia de concebir la filosofía que decíamos en un principio. Esto es una forma de ver la vida. Entonces, todas las culturas pues tienen una referencia a la filosofía. Todas, de una forma o de otra, han reflexionado sobre los problemas filosóficos, sobre los problemas de la filosofía. Pero vamos a tratar de entender este planteamiento un poco con una metáfora sobre la que podríamos reflexionar para tratar de situarnos en qué es lo que la filosofía trata de resolver o trata de atender, o sobre lo que la filosofía pretende enfocarse, o sobre lo que la filosofía quisiera reflexionar. Vamos a imaginarnos, vamos a tratar de echar la mente a volar para tratar de imaginarnos. Vamos a suponer que en un momento dado nosotros sufrimos un accidente o estamos en una situación tal que perdemos el conocimiento. Así como a veces sucede en algunas películas, ¿no? Que al personaje tiene una amnesia tremenda y ya no recuerda absolutamente nada. Pero imaginémonos que nos sucede a nosotros, que por un momento dado, por alguna circunstancia de la vida, cualquiera que ésta sea, resulta que somos, o más que somos, que somos afectados por algún acontecimiento, por algún hecho, por un accidente, por una circunstancia que nos pone en una situación de desconocimiento y de amnesia respecto a lo que nos rodea. Y somos conducidos en una ambulancia, y va la ambulancia rápidamente, y nos conduce al hospital, estamos inconscientes, llegamos ahí, y ubicámonos, ¿no? Como les decía, como sucede a veces en algunas películas, ¿no? Y resulta que despertamos en ese sitio y hemos olvidado todo lo que sabíamos anteriormente, a excepción, claro, de la expresión y del habla, pero ya no sabemos nada, no recordamos nada. ¿Cuál creen que sería la primer pregunta que nos haríamos primero a nosotros mismos y que luego le formularíamos a la primera persona con la que nos encontráramos en esa circunstancia particular del hospital, en donde súbitamente despertamos, no recordamos nada de lo que sucedió anteriormente en nuestra vida, ni cuál es la realidad en la que nos encontramos? ¿Cuál sería la primera pregunta que nos haríamos? Es más, vamos a imaginarnos que tenemos unos tubos ahí que no nos permiten hablar. Pero acuérdense, sufrimos de amnesia. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? Si alguien quiere contestar, levante la manita. ¿Cuál sería la primera pregunta que nos haríamos en una circunstancia en donde todo es absolutamente nuevo, en donde no recordamos siquiera nuestro nombre? ¿Cuál sería la primera pregunta que nos
que nos haríamos. Aquí nos dice Lourdes Patricia, exactamente. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Janat Lara, ¿quién soy? Y en ese momento, cuando nos estamos preguntando quién soy, llega, no sé, una enfermera, un familiar, alguien, nos quita nuestro tubo para poder este, preguntar, y nos dice aquí Yolanda, la pregunta, pues lógica, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Esa es la, serían como que las dos preguntas iniciales, pero inmediatamente nos surgiría una más. ¿Cuál otra? Primero, ¿quién soy? Luego, ¿dónde estoy? ¿Y qué más nos preguntaríamos? ¿Qué más nos preguntaríamos? Exactamente, esa es la gran pregunta. ¿Qué, nos lo dice Hanat, qué carambolas, tal vez nos lo haríamos con otra pregunta, qué carambolas hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Esas serían las preguntas esenciales que nos tendríamos que hacer en ese momento. Igual, imaginémonos, solo como una mera suposición para ejemplificar esto que estoy diciendo, imaginémonos que un bebé que está en el vientre de su madre a punto de nacer y que pudiera reflexionar, vamos a imaginar que pudiera reflexionar. Y fíjense, o sea, ¿cómo nace un niño? Ya sea, no importa que nazca por cesárea o nazca natural, es literalmente arrojado al mundo, así, ¡pum!, aventado al mundo, ¿no? Y aparece ahí. ¿Qué preguntas se haría? Pues las mismas que estábamos haciendo. Oye, ¿quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Ese pequeño pensante o ese enfermo de amnesia absoluta que se despierta en el hospital, pues precisamente ese es el ser humano que, sobre todo, imaginémonos, hoy tal vez se nos dificulte un poco entender la pregunta porque pues los medios de comunicación y la ciencia pues nos arroja datos, fíjense, datos que a veces parecieran resolver estas cuestiones. Pareciera ser que le dan respuesta al quién soy, pues porque tengo un nombre que me pusieron en el, ya sea en el acta de nacimiento. ¿Dónde estoy? Pues porque en nuestra credencial del INE dice nuestra dirección, ¿no? ¿Dónde estoy? Pues en México, aquí en mi casa, ¿no? ¿Y para qué estoy aquí? Bueno, pues porque voy camino al trabajo. Pero estas preguntas hechas en profundidad son las preguntas que el hombre se ha hecho desde siempre. O sea, los grandes filósofos han sido precisamente hombres comunes, porque es la pregunta que todos en algún momento o nos la hemos hecho, no, o nos la tenemos que hacer, o nos la vamos a hacer. Porque también vamos, no necesariamente es que nos la hayamos formulado la pregunta exactamente en esos términos, pero sí más o menos. Y si no nos la hemos hecho, seguramente nos la haremos el día que estemos en el hospital o en el lecho de muerte y digamos,
finalmente, ¿quién soy y qué hago aquí? Todos estamos destinados finalmente a morir. Estamos aquí en un transcurrir. Fíjense qué curiosas palabras, ¿no? Estamos en el presente, pero estamos en un transcurrir. O sea, transcurrimos de la concepción a la muerte. O sea, pasamos en este mundo como un transcurrir. Es un peregrinar. Es un peregrinar hacia un final y un futuro posterior, del cual no vamos a referirnos aquí porque no es el tema. No porque no sea importante, simplemente porque no es el tema. Aunque sí parte de la filosofía se cuestiona ese posterior a la muerte, pero aquí vamos a hablar solamente de este momento, de este transcurrir. En este transcurrir nos lo preguntamos, lo vamos a hacer en una forma o en otra. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Esas son las preguntas que se ha hecho el hombre, pero también que se han hecho los filósofos. Los más profundos pensadores se han hecho estas mismas preguntas y a partir de estas preguntas han construido los grandes edificios filosóficos. Y nosotros, consciente o inconscientemente, también construimos nuestra vida, construimos una cultura a partir de la respuesta que le damos a estas preguntas. Y precisamente la respuesta a estas preguntas, la respuesta a esas inquietudes, eso es la filosofía. Eso es la filosofía. La pregunta constante. Por supuesto, los filósofos ya en esquemas mucho más elaborados hacen estas mismas preguntas en otros sentidos. O le dan prioridad a una pregunta sobre otra. Algunos filósofos, por ejemplo, se preguntan, ¿es posible el conocimiento? ¿Puedo conocer? Para responder precisamente a estas preguntas de fondo. Entonces, podemos sostener que la filosofía es la respuesta a estas preguntas fundamentales, a estas preguntas básicas que todo ser humano a lo largo de la historia se ha hecho, nos hacemos o nos vamos a hacer si es que no nos la hemos cuestionado todavía. Que insisto, es posible y ni está bien ni está mal habérsela hecho o no habérsela hecho. Simplemente es un punto de referencia que necesariamente nos tenemos que hacer. Por ello, fíjense, entender el tema de la filosofía, más que descubrir el significado etimológico de la palabra, que no lo voy a referir porque yo creo que la mayoría lo sabemos, pero no lo voy a decir con toda intención. La filosofía busca responder a estas preguntas. Y entonces viene, creo, el gran punto de referencia. La filosofía, en todas las corrientes filosóficas, en una forma o en otra, echa la pregunta de una manera o de otra, dándole prioridad a una cuestión o a otra, tratando de enfocarlo desde un sentido o desde el otro. La filosofía es la búsqueda de la verdad. Eso es lo que es la filosofía. Es el esfuerzo continuo que el ser humano tiene
de encontrar la verdad. Y en ese camino por encontrar la verdad, por encontrar la respuesta a estas preguntas que constituyen la verdad, puede llegarse hasta a cuestionar si podemos hablar de verdad. O sea, hay filósofos que dicen, no, pero ¿por qué habla de si la verdad no existe? O la verdad, como dirían ahora algunas corrientes filosóficas modernas, dicen, no, es que la verdad es un constructo social, ¿no? Una expresión muy de moda ahora para justificar muchas cosas, entre otras, para decir que pues la verdad no existe, porque dicen la verdad depende de la época y de las relaciones sociales y de la forma en que te vinculas con los otros y de las relaciones de dominación, dirían, por ejemplo, las que hoy proclaman el feminismo, en el mismo sentido que lo hicieron los marxistas, bueno, que hay feminismo marxista, respecto al proletariado, ¿verdad? Decían, esa es la verdad. O como sostiene el marxismo, dice, la verdad la construyes, no hay que interpretar el mundo, dicen, hay que transformarlo. O la búsqueda de la verdad en la posición del realismo de Santo Tomás o de Aristóteles, que se entiende a la verdad como la adecuación de nuestros conceptos con la realidad. Y que dice si es posible conocer la verdad, aunque la conozcamos en diferentes modalidades, de diferentes perspectivas. Entonces, para todos, aún para los que la niegan, la filosofía es, al principio y al final de cuentas, búsqueda de la verdad. Entonces podríamos decir que el que busca la verdad es un filósofo. El que busca la verdad es un filósofo. Pero podríamos decir, bueno, entonces el médico, el físico o el químico que quiere conocer, por ejemplo, la verdad o la realidad de las sustancias o cuál es la naturaleza de las sustancias químicas, el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, en un enlace covalente, que no sé qué, ¿no? ¿Está haciendo filosofía? Bueno, podríamos afirmar en términos muy genéricos que sí. De hecho, en la antigüedad no había una separación tan clara entre la filosofía y las ciencias particulares. Había cierta, no digo que confusión, pero no había una absoluta claridad y división entre unas y otras. Y hoy podemos decir, de alguna forma, que sí, cuando haces ciencia, de alguna forma haces filosofía. Pero la filosofía va en búsqueda de una verdad mucho más profunda, o podríamos decir también, ¿por qué no?, de la verdad trascendente, de una verdad trascendente que vaya más allá de la simple explicación o la simple, relato de las realidades que observamos, ya sea en el mundo físico o también en el mundo social, ¿no? O sea, en la sociedad también podemos buscar y encontrar la verdad de lo que ahí sucede y de lo que ahí va aconteciendo. Entonces, de alguna forma, digamos que la filosofía es la búsqueda de la verdad, y esta búsqueda perenne también se encuentra y está, digamos, latente en el esfuerzo que hace todo científico por conocer a fondo su objeto de estudio para tratar de dilucidar su realidad, sus componentes, para tratar de entender la esencia de esa parte de la realidad que quiere conocer.
Pero la filosofía tiene una pretensión mucho más profunda, porque la filosofía pretende explicar todo. Fíjense, pretende explicar todo, pero eso no quiere decir que pueda explicar cada una de las partes, porque a la filosofía no le corresponde, por ejemplo, explicar por qué un objeto, si estando en la tierra, por supuesto, lo suelto y cae, ¿no? Eso le corresponde explicarlo a la física. La filosofía trata de explicar, digamos, la verdad en un todo. Y por supuesto tiene una relación con las otras ciencias, tiene una relación con las demás ciencias que abordan aspectos específicos y particulares de la realidad como un objeto, como sus objetos específicos, ¿no? Entonces, fíjense, si hablamos de que la filosofía es la búsqueda de la verdad, pero también podemos hablar de la filosofía, digamos, como una con una explicación o con una definición un poco, vamos a llamarle, más de salón de clases. O sea, si estuviésemos en la clase de introducción a la filosofía, tal vez, ¿verdad? Esta podría ser la definición, una definición más, más, no digo académica, un poco como más de libro de lo que es la filosofía, ¿no? Dice, es un saber racional. Quiere decir que entonces la filosofía, cuando hablamos de filosofía, hablamos de el raciocinio, de lo que nuestra inteligencia es capaz de entender. Fíjense, entonces es este saber racional que busca las causas primeras de la realidad. O sea, busca no las causas inmediatas como lo hacen las ciencias particulares, sino las causas primeras de la realidad. Esas que no se ven, pero que justifican u originan todo lo que aparece. Que están, digamos, en el sustrato de todo. Si nos planteamos, por ejemplo, en una visión, llamémosle realista, o desde la filosofía aristotélico-tomista, y dijéramos, bueno, ¿qué, o nos preguntáramos qué cosa es el agua? Bueno, el químico daría la explicación de la fórmula y los enlaces que permiten que los tres átomos se mantengan cohesionados. Pero desde la otra perspectiva filosófica diríamos, el agua es un ente. Y entraríamos a la discusión de qué es el ente y qué cosa es el ser, ¿no? El ser y el ser, el ente y su esencia. Que al final de cuentas es una explicación que busca una causa primera, ¿no? Y la gran locura de la filosofía, la gran, digamos, pretensión filosófica es en que también pretende ser científica, porque argumenta de manera sólida y lo hace con una metodología precisa y contundente. Por supuesto, la cientificidad de la filosofía no radica en una comprobación mediante experimentos, mediante la experimentación de las ciencias exactas. Porque alguien pudiera decir que la ciencia es solo aquella que se puede comprobar, cuyas hipótesis se pueden comprobar mediante una experimentación en donde podamos hacer un acercamiento matemático. Si redujéramos la ciencia solo a eso, bueno, tal vez. Pero si tomamos a la ciencia en un sentido más profundo, en el que hablamos de metodología, de rigor y de argumentación sólida, entonces estamos diciendo que la filosofía es verdaderamente una ciencia. Pero ojo,
no porque sea una ciencia, quiere decir que esté apartada o lejos de nuestras realidades cotidianas o de lo que sucede en nuestro día a día, como lo vamos a ver enseguida en las láminas siguientes. Vamos a entrar a eso un poco para que no digamos, oh, pues entonces ¿para qué estamos hablando de filosofía si es algo que pues es tan profundo, es una ciencia, pues que lo estudien los científicos, ¿no? Los demás pues nos dediquemos a cosas más vulgares. Pero no, ya veremos adelante cómo la ciencia también tiene que ver con lo cotidiano en muchas maneras. Entonces, ¿cuál es la relación? Déjenme moverme yo mismo para no estorbar aquí mis apuntes. Ahí está ya, ¿no? Dice, ¿cuál es la relación de la filosofía y la ciencia? Las ciencias, dice, se ocupan de resolver preguntas concretas muy específicas, muy que responden a realidades cuya especificidad puede, la podemos, digamos que, enmarcar claramente y circunscribir a hechos muy concretos, ¿no? ¿Por qué el color de la piel? Por la pigmentación, y ya nos dirá el fisiólogo una cosa, el médico otra, el antropólogo nos dirá otra, ¿verdad? Las ciencias se apoyan en el conocimiento cuantitativo y matemático, lo que les decía, o sea, las ciencias en buena medida se refieren a esto, las ciencias duras, y pretenden demostrar sus hipótesis a través de experimentos. Hoy en la mañana, curiosamente, venía yo escuchando a un académico de la UNAM que me gustó mucho lo que decía, porque estaban hablando de los libros de Darwin, su diario, Darwin, el origen de las especies, que estaban resguardados en un museo en Londres, no recuerdo el nombre, y hace 20 años se los robaron. Se los robaron y parece ser que en estos días súbitamente aparecieron por ahí, parece ser que el ladrón se arrepintió y los devolvió, ¿no? Y los devolvió. Y el nombre de estos libros, el nombre que Darwin le pone a estos libros se llama I think, o sea, yo pienso, porque el científico lo primero que hace es plantear una hipótesis. Yo pienso, diría en ese momento, yo pienso, decía Darwin, que las especies evolucionan en función de la supervivencia del más fuerte ante ante las realidades físicas a las que se enfrenta. Decía él, yo pienso, esa es mi hipótesis, y la pretenden demostrar mediante experimentación. Por otro lado, la filosofía atiende problemas universales o abstractos. Lo que decíamos, busca el fondo más allá de estas realidades concretas. Y se podría preguntar del hombre, bueno, ¿qué es el hombre, no? Sí, evolucionó, pero ¿qué es el hombre? Esa es la pregunta de la filosofía. Se apoya en la lógica, por supuesto, la lógica es la gran herramienta para el filosofar, e incluso en otras ciencias particulares también recurre a otras ciencias para tratar de avanzar en el conocimiento de las últimas causas de las cosas. Y demuestra sus hipótesis a través de diferentes metodologías. Por ejemplo, la fenomenología, que es algo, digo, no de nuestros días, pero sí, digamos, de más contemporáneo, ¿no? También hecha mano de análisis cualitativos, de la lógica simbólica, ¿no? Hoy la lógica, por ejemplo, la lógica que tan es usada pues aquí en todos estos medios computacionales, la lógica simbólica, sin ella no estaríamos aquí hablando a través del Zoom o del Facebook, ¿no? De la hermenéutica, o sea, a través de diferentes métodos trata de probar sus hipótesis, o sea, trata de probar esa pregunta de Darwin, yo pienso, bueno, esa afirmación, perdón, yo pienso que, veamos, por ejemplo, leamos la suma de las sumas de Santo Tomás, ¿no? Pues parten de eso, yo pienso, y luego viene una demostración
de sus postulados con un rigor lógico extraordinario, ¿no? Entonces, las ciencias y la filosofía. Ciencia y filosofía buscan desentrañar los misterios del universo. Buscan encontrar qué es lo que está en el fondo de las cosas. Ambas siguen métodos rigurosos y lógicos para demostrar sus conclusiones. ¿Por qué digo esto? Por esto, por esto y por esto, en una concatenación perfectamente lógica. Y comparten temas y objetos de estudio: la materia, el espacio, el tiempo, el origen del universo, que es otra de las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho cuando vemos el firmamento. ¿Cuál es el origen de todo esto, no? Es muy interesante, por ejemplo, este gran científico que acaba de fallecer, se me fue de repente su nombre. Stephen Hawking. Exactamente. Por ejemplo, en su libro de la historia del universo, a mí me pareció muy interesante porque, fíjense, Hawking en este libro, por ejemplo, se plantea el origen del universo. Y a mí me parece, aunque se haya sacado el premio Nobel, pero a mí me parece que sus conclusiones van más allá de la física y por tanto, pues ya ahí derrapó, ¿verdad? Pero esa pregunta que él la trata de responder desde la física pues es una de las grandes preguntas de la filosofía. Es una de las grandes preguntas de la filosofía. ¿De dónde viene el universo? ¿Cuál es su origen? ¿Hacia dónde va? Entonces, las ciencias y la filosofía se vinculan y se relacionan unas con otras de una manera dinámica. Pero ahora nos debemos también de preguntar, bueno, está bien, ya vimos que pues es una ciencia que tiene sus métodos, pero que también es este conocimiento que todos tenemos y las preguntas que nos hacemos sobre el origen y nuestro destino, sobre lo que somos y dónde estamos. Fíjense, déjenme contarles, platicarles, yo por qué estudié filosofía. Cuando estaba en la facultad de administración, porque yo primero estudié la licenciatura en administración, me gustaba mucho, me apasionaba. Y me acuerdo muy bien que desde los principios de la carrera, empecé a leer a un autor de administración que sigue siendo para mí, digamos que la lumbrera en ese tema, pero no solamente en ese tema, porque era un gran filósofo, don Isaac Guzmán Valdivia, con quien tuve el gusto de en varias ocasiones conversar. Digamos que su campo era la administración, pero era un profundo filósofo, conocía pues la filosofía de una manera bárbara y le dio un enfoque a la visión filosófico que a mí me sigue convenciendo y me sigue llamando. Y luego también por aquellas épocas de juventud estaba viendo si por aquí estaba, pero no, alguien que falleció recientemente, dije a ver si de Chile estaba por aquí su hija, pero no. Reinaldo Vieira, algunos de los que están aquí seguramente lo conocen. Me acuerdo muy bien que desde jóvenes, allá cuando estábamos pues, en inicios de la carrera, todavía terminando el bachillerato, aprendíamos de él estas cosas de la lógica, ¿no? Y nos hacía esas preguntas, esos planteamientos. Y decía yo, qué interesante lo que nos dice don Reinaldo Vieira, ¿no? Sobre todas estas problemáticas y el fondo de las cosas. Y tienes que ser más riguroso, y tienes que buscar el fondo. Y llamaba mucho la atención, qué interesantes planteamientos, ¿no? Y por supuesto también, ¿no? De mis hermanos, bueno, en aquel entonces, del primero nada más, porque el más chico en aquel entonces pues era muy pequeño, pero del más grande sí ya había pues hecho la licenciatura en filosofía, y me llamaba mucho la atención cómo a veces debatía con algunas personas que pues tenían otros puntos de vista, ¿no? Decía, está bueno estudiar la filosofía.
Está padre, ¿no? Está padre por lo que le aprendimos a don Isaac, las enseñanzas de don Reinaldo, ver a mis hermanos. Y dije al final de la carrera de administración, pues vamos a estudiar filosofía. Vamos a estudiar filosofía, pues ¿por qué no? ¿Y para qué sirve? O sea, ¿de qué sirve hacerse esas preguntas que uno puede decir, oye, ¿y para qué carambolas quieres saber tú cuál es el origen del universo? O sea, ¿de qué sirve? O sea, a ti, por ejemplo, Guillermo Rodríguez, o sea, ¿de qué te sirve saber cuál es el origen del universo? Pues podríamos decir que no sirve para nada, ¿no? Por ahí hay algunos libros que a mí me gustan mucho porque precisamente dijéramos que en estricto sentido, así en estrictísimo sentido, ¿para qué sirve la filosofía? Y con toda certeza podríamos decir la filosofía no sirve para nada. Para nada en el sentido de lo práctico y lo pragmático, más que práctico, pragmático que el mundo moderno es, en donde solamente vale y sirve aquello que sirve para hacerme más rico, para tener más placer o más poder. Pero más allá de ese punto, o sea, les ponía yo en mi caso y dije, bueno, pues ¿por qué estudiar filosofía? Y miren, dice, es una disciplina analítica. Trabaja con una metodología rigurosa que permite entender y analizar los problemas, reconocer cuáles son sus aristas, proponer nuevas soluciones, formas de entenderlos, enfocarlos y sugerir generar alternativas. Y yo les puedo decir que en mi vida profesional, por supuesto lo que aprendí de administración pues ha sido sumamente útil. Yo he tenido pues la suerte de haberme dedicado toda mi vida profesional a la administración, siempre. Pero a veces digo, yo no sé si para resolver los problemas a los que me he enfrentado me ha sido más útil la administración o la filosofía. Porque de eso, créanme que la rigurosidad con la que y la metodología con la que se trabaja en la filosofía te sirve para resolver muchas cosas. Pero además también para dialogar, para poder entender a los demás. Cuando uno estudia, por ejemplo, las ideas filosóficas, dice uno, bueno, a ver, ¿qué dijo? No sé quién les gusta, por decir un nombre, Kant, ¿no? Pues vamos a dialogar con él, aunque sea a la distancia, no importa, o sea, es un diálogo para tratar de profundizar en su pensamiento y en lo que uno cree sostener, ¿no? Y eso te sirve para luego dialogar con los demás. Una mente abierta, que fíjese, mente abierta no significa aceptar todo lo que te digan. Mente abierta es la capacidad que tienes de dialogar con los otros, ¿no? De interacción con muchos otros ámbitos del saber y de la existencia. Pero también, y yo creo que este es uno de los puntos en donde también creo que la filosofía puede hacer un gran aporte, es en el tema de lo público. O sea, se puede trabajar en el asentamiento de las bases necesarias para mejorar la calidad del debate público y de las soluciones y propuestas que se hacen. Veo, por ejemplo, aquí que está, por ejemplo, don Luis Reina, ¿no? Él es, si no, ya me dirás si me equivoco, creo que tú dabas la clase de filosofía del derecho, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, es un ámbito que igual, y a ver si un día de estos nos platicas de ese tema aquí en una conferencia, cuáles son las fuentes del derecho, ¿no? O sea, cuál es el origen y su relación con la justicia. Y son temas que son de lo público, pero que son temas filosóficos. ¿Cómo lo ven, cómo lo veían los antiguos, cómo se ve en la modernidad, ¿no? Entonces la filosofía ayuda a eso, a entender los problemas actuales y proponer soluciones. Entonces, si bien la filosofía como disciplina, pues es algo ciertamente un poco solamente, es un poco escabroso, porque sí hay que, como todas las
las carreras, pues hay que estudiar, hay que meterse, ¿no? Pero sobre todo nos ayuda a eso, a proponer soluciones, a encontrar, a resolver problemas, a dialogar con los otros. Entonces, yo les invitaría a que, si bien tal vez digan ustedes, no, pues yo no me animaría a estudiar la licenciatura en filosofía o una maestría si ya tienen la licenciatura, pero sí a estudiarla. O sea, la verdad es que meterse un poco al estudio de la filosofía, de la lógica, de la metafísica, de la teoría del conocimiento, o en el ámbito en el que se desenvuelvan la filosofía de la educación, la filosofía del derecho, la filosofía política, nos va a ayudar a estas otras cosas más, pero yo pongo estas tres, digamos, como referentes muy claros, por lo menos de lo que en mi experiencia personal resultó el beneficio de estudiar filosofía. Y miren, les quise poner aquí, espero que se alcance, están un poquito chiquitas las letras, pero miren, en la UBAC tenemos la licenciatura en filosofía, la de filosofía abierta, bueno, en línea. Se puede estudiar en casa y ahí le presentar exámenes y tener una sesión con el asesor para que nos explique las dudas, etcétera, que es una forma, realmente es la forma que ya estaba antes de la pandemia, pero con la pandemia se afianzó y llegó para quedarse. Creo que ya es la manera en que todos vamos a aprender de aquí en adelante. Por ejemplo, ¿no? En el primer semestre, introducción a la filosofía lógica, la manera de pensar, historia de la filosofía, necesariamente la filosofía tenemos que estudiar qué pensaban, cómo se pensó a lo largo de la historia. Latín, taller artístico, porque en la UAC siempre se busca que haya una formación humanística, introducción al inglés, hay que aprender inglés, aunque no se crean, pero hasta también hay filósofos que hablan en inglés. Seminario de Historia de la Filosofía, se empieza con Platón, Filosofía de la Naturaleza, Ontología, Seminario de Historia de la Filosofía Aristóteles, Latín 2, y seguimos con el inglés. Luego en el tercer semestre, déjenme hacer para acá, déjenme mover para no estorbar, Historia de la Filosofía Medieval, Epistemología, teoría del conocimiento, Antropología filosófica, Historia de la Filosofía, Santo Tomás, pues por supuesto, Griego, Inglés para intermedio, Filosofía moderna, Ética general, la Teodicea, que es, digamos, la reflexión sobre el trascendente, pero desde la filosofía, no desde la revelación. A Kant, por supuesto, pues Kant, el gran filósofo moderno, digamos que es el prototipo de la modernidad, el griego e inglés intermedio. Luego tenemos aquí más historia de la filosofía contemporánea, la filosofía en México, hay grandes filósofos en México. Bueno, simplemente ahorita para preparar esto, pues Ramón Shirao, la verdad, yo no lo conocía hasta hace poco, la verdad es que es un gran filósofo. Bueno, esta es historia de la filosofía, pero la verdad, y es mexicano. Bueno, no es mexicano, pero aquí ejerció su docencia. Ética especial, filosofía de la cultura. Hegel, pues por supuesto. Kant y Hegel pues, son, digamos que, el culmen de la filosofía moderna. Inglés. La filosofía latinoamericana. La filosofía de la educación, lo que les decía. Filosofía social, y don Isaac Guzmán Valdivia, perdón que lo recuerde, pero pues un gran filósofo social, para mí fue el gran referente. Filosofía de la religión, investigación cuantitativa, hay que aprender un poco también, un poquitín de matemáticas, no crean que a mucho a fondo, pero algo hay que saberle. Filosofía de la historia, entender, profundizar sobre y la historia, por qué y para qué, ¿no? La escuela de Frankfurt, filosofía del lenguaje, qué interesante, ¿no? Todo este debate actual que se está llevando sobre si el lenguaje inclusivo, ¿no? Hay que discutir eso, hay que ponerlo a debate. Filósofos cristianos del siglo XX,
Pues recordemos ahí nada más, me viene rápido a la memoria Jacques Maritain. Y por supuesto, que si no van a estudiar filosofía, yo les recomiendo que leamos a Karol Wojtyla, luego San Juan Pablo II, ¿no? Un gran filósofo. Investigación cualitativa, emprendimiento y al final estética, filosofía política, pues toda la parte de la realidad, explicarnos qué hay atrás de las corrientes políticas hoy tan en boga, ¿no? El neoliberalismo, el populismo, ¿no? Filosofía de la ciencia, didáctica de la filosofía, cómo enseñarla, y metodologías y prácticas colaborativas de investigación. Ese es el esquema que tiene la licenciatura en filosofía en la UBAC, con esas características que les decía de que la podemos estudiar desde casa, en nuestros tiempos, no digo que en nuestros tiempos libres, pero sí en los tiempos que ajustemos a nuestros horarios, y busca el propósito de la filosofía en la UBAC es formar profesionales de la filosofía capaces de ejercer un análisis y diálogo crítico. Análisis y diálogo crítico ante la realidad sociocultural, así como el ejercicio de la investigación y la docencia con un compromiso, responsabilidad y ética profesional. ¿Sí? Y se busca dar una formación integral de inspiración cristiana, de inspiración católica, esa es la característica de la UBAC, que reconozca la dignidad y los derechos de la persona y actuar en justicia como agente del humanismo integral. Eso es lo que busca formar como filósofos la UBAC. Creo que es un propósito muy ambicioso, que tendríamos que buscarlo aún si no estudiáramos filosofía, pero yo quisiera que quedara en nosotros ese gusanito de decir, pues vamos a entrarle a la filosofía, si lo quieren estudiar, pues aquí de manera profesional para obtener un título, es más, ahí está apuntado el REBOE, que le da reconocimiento de validez oficial de estudios a la carrera, pero si no se avientan al estudio ya sistemático de la filosofía, pues acerquémonos a la filosofía, conozcamos un poco, metámonos, nos va a ayudar, nos va a ser muy útil. Si alguien por ahí pregunta una bibliografía, pues empiecen con los libros de Karol Wojtyla, todos sus libros previos a, bueno, también cuando era papa, ¿verdad? Pero antes que más ejerció como filósofo, él es una gran, no síntesis, pero sí una amalgama, digamos, si me permiten la palabra, la cual no es la correcta, pues entre la filosofía clásica de Aristóteles y Santo Tomás con las perspectivas modernas, ¿no? De la filosofía, de los grandes problemas existenciales que la filosofía moderna ha aportado. Y nos sería muy útil empezar por ahí y luego ya le pueden seguir con otras cosas. Y si se animan a estudiar filosofía, pues éntrenle. También está la maestría en filosofía aplicada, para los que ya tengan su licenciatura, pero que aunque la tengan, pues vale la pena estudiar 2 licenciaturas. Yo me eché la segunda licenciatura así, y creo que vale la pena porque se profundiza, ¿no? Ya depende de cada quien. Pero en fin, yo ojalá haya dejado en ustedes la inquietud por conocer más, por buscar la verdad como lo hace la filosofía, aunque no sean filósofos del tamaño de Kant, de Hegel o de Santo Tomás, pero sí reflexionar sobre esas grandes preguntas que decíamos al principio y que nos ponían por aquí Hanat y Yolanda. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Muchas gracias por su atención, que nos dedicaron aquí casi esta hora de este rollo que les planteamos. Ojalá haya sembrado en ustedes una inquietud por el conocimiento y el acercamiento a la filosofía. Pero pues no te despidas todavía, no te salvas de las preguntas. Entonces, como les decía, ¿no? Como hemos acostumbrado ya, se pueden poner ahí en reacciones, ponen su manita y vamos dando la palabra al que quiera preguntar. O hacer un comentario, o sea, también se vale decir algo de, no, Rafael, mira, estás mal.
En Facebook tenemos un comentario, ¿no? De Yolanda Morales que dice, no sé a quién se refiere, pero dice, como decía un gran ser humano, qué interesante. No sé a quién se refiere, ¿no? Pero bueno, así lo Muy dice. bueno, muy bueno. Yo tengo una pregunta, a ver, aprovechando a ver lo que se anima, ¿no? Tú ya tocaste algo el punto, yo lo iba a preguntar tal cual también. Stephen Hawking es, este cuate es un genio, ganador de innumerables premios y increíblemente, vamos, desarrolló, es uno de los físicos más importantes de su tiempo, ¿no? Y de la historia de la física, un genio. Así es. Él hizo física teórica y también fue un cosmólogo. Pero yo he escuchado comentarios de ciertos filósofos, no sé tú qué opinas, ¿no? Que es que este hombre se metió a responder preguntas que debería haber respondido un filósofo, las trató de responder él, pero sin un rigor filosófico, se queda corto. Tú ya leíste el libro, ¿qué te parece? O sea, eso es, por ejemplo, también este cuate Neil deGrasse, ¿no? En su serie de Cosmos, él no está, no, ahí no es un libro, en la segunda serie de Cosmos que hace, y Carl Sagan también lo hace, intentan dar respuestas filosóficas y como que se quedan, dice, bueno, es que ellos estudiaron física, muchas matemáticas, eh, mecánica, un montón de cosas, pero no filosofía, entonces como que les faltan herramientas y se meten donde no donde no los llamen, es válido, ¿no? Es válido siempre aportar, pero a ver, tú dime, ¿es válido que se valga de esa superfama para hacer filosofía sin ser filósofo? Hay quien ha hecho filosofía sin ser filósofo, por ejemplo, este cuate Nietzsche, ¿no? Pero utilizó las herramientas de la filosofía. Mira, Él era filólogo, ¿no? sí, Precisamente. sí. Mira, yo creo que como bien lo dices tú, o sea, digo, se vale que cualquier hable quien hable como quiera y dice lo que quiera. Pero el problema precisamente es que el enfoque, cuando desde una ciencia particular quieres darle respuesta a la totalidad, pues te metes en problemas. Te metes en problemas y no puedes resolverlos. O sea, no puedes resolverlos. Stephen Hawking, en el libro este de la historia del tiempo, es realmente apasionante el libro. Vale la pena leerlo. La verdad es que a mí, yo lo he leído dos veces ya, el libro de la historia del tiempo. Primero porque para entenderle bien, pues hay que leerlo dos veces, porque no, no es muy complejo, pero tampoco es fácil. Él mismo pone ahí en la introducción una cosa muy curiosa, dice que en la primera edición, bueno, que él trató de no poner ninguna fórmula matemática para que la gente lo pudiera leer, porque pues como ya sabemos todos somos muy limitados para las matemáticas, es el coco de todos. Pero en la primera edición puse, la única fórmula que puse pues fue la clásica de Einstein, E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Dice, decidí en la segunda quitarla, porque pues nadie entendía. Bueno, entonces, él busca, sobre todo, lo dice en algunas partes del libro, pero sobre todo al final, trata de, a partir de sus hipótesis físicas, sacar una conclusión que también la plantea, digamos, un poco hipotético, aunque le da un poco más de, o sea, le da más validez que a sus propios argumentos físicos, de que por todo lo que él explica del universo, no es necesaria la existencia de Dios. Eso es lo que él señala. Y lo explica por muchas razones, o sea, el tema de las singularidades de las que habla en el famoso Big Bang, de él le llama la historia del tiempo, porque precisamente lo que trata de explicar es cómo en el tiempo las cosas se van sucediendo, pero ¿qué es el tiempo? Dice, porque hoy, por ejemplo, hoy en la noche que nos asomemos a las estrellas, si nosotros observamos las estrellas, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el pasado. Estamos observando el pasado. Porque la luz de las estrellas tarda
millones de años, bueno, la que acaban de descubrir hace apenas una semana, después de miles de millones de años ya llegó la luz aquí. O sea, quiere decir que estamos viendo lo que sucedió hace miles de millones de años. Entonces, se hacen esas preguntas eso desde la física, y a partir de esas deducciones, él le llama de las singularidades que se dan, que se dieron, que se tuvieron que dar en el Big Bang, dice, no es necesaria la existencia de Dios, porque esto es necesario, dice. Entonces, por tanto, no se necesita de lo que Aristóteles decía, un primer motor que le haya dado ese impulso inicial. Por tanto, fíjese, no dice que Dios no exista, simplemente dice no es necesario. Pero es una conclusión a la que llega de una hipótesis de la física que está por probarse. Aún sus mismos planteamientos son hipotéticos, como lo fueron o de alguna forma siguen siéndolo las teorías de la relatividad de Einstein, ¿no? Fueron hipótesis. Como todo científico, se plantea hipótesis y después los experimentos para comprobarlas, ¿no? Curiosamente, Stephen Hawking es un físico teórico porque en parte por su incapacidad física no podía hacer física práctica, ¿no? Entonces escoge ser un físico teórico, pero de cosas que además no se pueden comprobar. Es por medio de muchísimas matemáticas. Sí, vamos, pero son hipótesis, o sea, para los científicos claro que son hipótesis, pero son hipótesis que tienen un enorme rigor científico y que pueden en su momento ser demostradas. Insisto, la teoría de la relatividad de Einstein se probó muchísimo tiempo después. Pero vamos, así se construye la física, así se construye. A partir de modelos teóricos. Teorías, ¿no? O sea, se construye a partir de modelos teóricos que con el tiempo se van comprobando, ¿no? Que con el tiempo se van comprobando. Ahora esto no quiere decir que no leamos a Stephen Hawking, ¿verdad? No, yo le digo que lo lean. La verdad es fascinante. Es fascinante lo que dices. Dices, oye, qué padre, qué cosas tan increíbles, ¿no? Y cada quien saca sus conclusiones, ¿no? Tiene 2 libros. Uno es acerca de los números, y fíjate cómo se llama, sin creer, porque no creía, dice, y Dios creó los números. Y explica las matemáticas de una manera divulgativa. Es un libro fascinante. Y tiene otro que se llama En hombros de gigantes, que explica, digamos, la física a través de también de los personajes más importantes. Son libros maravillosos. Sí. Pero eso sí lo sabía, ¿no? Con gran certeza, pero se puso a hacer filosofía. Así es. Está bien. Está bien, y eso pasaba más en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, todos ellos eran matemáticos también, ¿no? Sí, así, bueno, Descartes es un gran matemático, ¿no? Pues bien, no vemos preguntas por aquí. Aquí en Facebook te manda a saludar Sariux, que también está aquí cada jueves. También está Marco, que nunca falta, nos manda a saludar. Gracias. Está Pedro Isidro. Y pues si no hay preguntas, hasta aquí lo dejaríamos. Pues sí, muchas gracias a todos que el día de hoy estuvieron con nosotros. Aquí yo le vuelvo a lanzar a don Luis Reina, ojalá nos hable un poco de la filosofía del derecho un día de estos. Es un tema apasionante. Fíjate que Luis no ha estado aquí y es una persona con mucha sabiduría, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí ya te estamos haciendo la invitación de una vez. Le agradecemos a todos los que están aquí en Zoom. Hay gente que está incluso pues, de otros estados, ¿no? De Guadalajara, de diferentes sitios. De Toluca, Estado de México, pero en Toluca. Así que ya saben, está mi comadre, ya la conocen, de Monterrey, mira. Y está mi padrino de bodas, ahí anda por aquí. De Monterrey, mira, nos dice que de Monterrey.
ahí de Monterrey. Entonces, como aviso, les decimos que vamos a la siguiente semana, el siguiente jueves es Jueves Santo, no estaríamos emitiendo y tampoco el que sigue hasta dentro de pues, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Reanudamos transmisiones y ya les iremos avisando qué es lo que vamos a tratar. Y pues es todo, ¿no? Bueno, aquí Evaristo puso un comentario que dice, los mismos sofistas, refiriéndose a, bueno, por ejemplo, imagino que es a Hawking haciendo filosofía, ¿no? Pero no era filósofo y muy interesante, pero no era filósofo. Así es. Claudia del Rosario Aranda dice, saludos desde Naucalpan, muchas felicidades, Rafa. Gracias. Saludos desde acá, desde Nesa, Naucalpan. Y a todos, a Monterrey y a todos los que están. Por acá, José Manuel Cruz. Dice, ¿se pueden revalidar materias ya cursadas en filosofía? Cursé 4 semestres. Sí se puede, necesitaríamos ver cómo, pero no aquí en la Unidad de Estado de México, tendríamos que checarlo allá en Morelia. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok. Pues ahí te pones en contacto con Rafa. Ahí en la página de Facebook donde siempre nos siguen, ahí pueden acceder, preguntar en el Messenger y les damos toda la información que necesiten, para los que se animen a estudiar. Y aquí, a ver, déjame ver qué tenemos más. Tisha Colín dice, gracias. David Sánchez, saludos, de gran valor cognitivo la conferencia. Muchas gracias. Ok, pues parece que es todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos regresando de Pascua. Felices Pascuas y ahí los invitamos a participar en las celebraciones.